Nada, hoy, José María, te voy a quitar un poquito el papel de conductor, pero esto Faltaría menos. más que un programa de Neo Estilo Betis es una charla de fútbol, diría yo. Más que un programa de actualidad, porque hoy tenemos ni más ni menos que a un tipo que vistió la camiseta del Glorioso durante varias temporadas, pero que además esconde una trayectoria futbolística espectacular, como es el señor don Juan Pablo Cafa. Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches ahí creo, ¿no? Sí, aquí son ya, bueno, sí, prácticamente tarde-noche. Sí, Y además, hoy nos va a hablar de, bueno, de cositas que hemos preparado del Betis. También te hemos preparado un test final que creo que te va a gustar. Y también, como bárbaro. si, como no, pues doy paso a mi gran amigo José María, conductor y hoy acompañante. Bueno, somos los dos conductores, o sea que no hay problema. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, Carlos. La verdad que encantado de estar aquí, sobre todo de hablar con un ídolo de la infancia, ¿no? Como es Cafa y como estamos comentando aquí antes fuera, ¿no? Es complicado olvidar esa zurda y sin duda es uno de los hitos de nuestra infancia. Pues sí, antes de que pongamos aún más rojo a Juan, vamos a empezar ya con lo que es. Bueno, yo lo he planteado realmente como una charla repasando un poco tu carrera futbolística y centrándonos evidentemente en lo que fue el paso por el Betis, porque tenemos a muchos, bueno, tenemos a bastantes aficionados béticos escuchándonos, pero también creo que es importante, ¿no?, hablar un poquito de todo lo que pasa antes y después del Betis. Tú provienes de una ciudad, de un pueblo pequeñito de Argentina, como es Murphy. No sé, allí supongo que es cuando empezarías a darle esas patadas al balón y además yo creo que en Argentina pues el sueño de muchos es ser futbolista, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia? Y si realmente desde el principio te planteaste que, oye, yo quiero ser futbolista, al final lo conseguiste, pero no sé si desde el principio era tu idea. Sí, un pueblo muy chiquito, como vos decís, creo que lo que mantiene al pueblo vivo es el club de fútbol. Hay una larga historia con nuestro pueblo y los futbolistas porque somos 4.000 y hay 12 futbolistas profesionales. Yo no creo que por habitante, por cantidad de habitantes y profesionalismo, no sé si habrá otro pueblo igual en el mundo, pero sí, el pueblo tiene devoción por el club, somos muy fanáticos, tenemos mucho sentido de pertenencia con el club y lo único que hacemos era jugar al fútbol con mis amigos y eso, pero con respecto a tu pregunta puntual, en ningún momento me veía profesional. Creo que fue un clic a los 14 años que empecé a hacer muchos goles y bueno, ahí me vieron los clubes de AFA, como fue Boca, River y bueno, ahí lo demás es historia y yo ahí me di cuenta que quería ser futbolista profesional, que requiere mucho sacrificio y ese sacrificio lo vi cuando me fui a Buenos Aires en Boca, ¿no? Ujú. Justamente eso tenía. Dale, José María. Eso, Juan, quería comentarte sobre todo que llegas a la cantera de Boca Juniors y cómo fue ese cambio, ¿no? De un chaval tan joven que venía de un pueblo tan pequeñito y si desde esa misma cantera ya se ve la dimensión que tiene un club tan grande en Argentina como es Boca. Sí, sí, sin duda, sin duda. Es un cambio muy brusco, muy brusco. La gente piensa que, bueno, me voy a la Boca, estás sin Boca, y después te convertís en profesional, ¿no? Hay un larguísimo camino a ser futbolista profesional en el que la gente mucho no sabe o no entiende y piensa que es fácil, pero no, hay que aguantar muchas cosas, hay que convivir con cosas que uno no está acostumbrado en el pueblo, que siempre juega con sus amigos, que siempre tiene su casa, ahí estás prácticamente solo con chicos que son tus rivales, que son tus amigos, pero a la vez son la competencia y que son los mejores del país, literalmente los mejores chicos del país. Uno piensa que digo, bueno, si juego como jugaba mi pueblo no voy a tener ningún problema, pero vos tenés que uno no se da cuenta hasta que llega que lo que están son mejor, iguales son mejores que vos, en muchos casos son mejores, pero bueno, después termina sacando diferencia cuántas son las ganas que tenés de ser profesional, cuál es la consistencia que tenés al entrenamiento, cuánto es el amor a la profesión y después, bueno, todo termina poniéndose en la balanza para que te conviertas o no en profesional. También esa cuotita de suerte en el momento justo. Hablando de suerte, hay un episodio de tu infancia, bueno, más de que tu infancia, realmente de tu proceso, de tu estadía por Boca, más adolescencia que infancia, que no sé si realmente tú consideras que tuviste suerte o no al no fichar finalmente por el Chelsea. Porque hay ese paso, esos 20 días de prueba. Yo quería realmente conocer y que la gente conozca cómo Juan Pablo Cafa estuvo a punto de fichar por el Chelsea, que es una historia que quizás no muchos conocen. Sí, muchos no conocen, yo mucho no la conté tampoco, no es que me interesen. Pero sí, me vieron en una gira que hicimos, una de las tantas giras que hacemos con Boca. y,
Y sí, me quedé 20 días en el Chelsea, entrené todos los días con el primer plantel, vivíamos en el hotel ahí en Stamford Bridge, en el mismo estadio. Fue como un sueño porque yo antes de irme a jugar a los partidos en el club de mi pueblo los sábados veía la Premier, me veía como 2 partidos de Premier sábado a la mañana y me iba. Fue como realmente un sueño de 20 días, como diciendo que era todos los días preguntando dónde estábamos, que era esta locura. Viste, bañarnos y al lado estaba bañándose Ranieri, o Petido, o Turán, que nos abren a nosotros. Fue como bizarro, no bizarro, sino Sí. que fue como que costaba. Asimilar. O sea, es al día de hoy que me cuesta entender dónde estuvimos. Viste, ver a campeones del mundo como Turán hacer la fila para comer detrás de los chicos de reserva. Wow. En Argentina te dice, a ver, nene, anda para atrás, que tengo que comer yo primero. Fue increíble. Después, bueno, llegué a Buenos Aires y Carlos nos preguntó cómo había sido todo. La verdad fue extraño, no sé qué, nunca supimos bien qué pasó, porque nos fue muy bien en la prueba. Jugamos contra la selección de Egipto sub-20, habíamos hecho un par de goles, habíamos jugado bien, pero nunca supimos realmente qué pasó con eso. Y bueno, después de ahí es el momento exacto, yo creo que ese es el clic en donde me suben a Primera División. Claro, has dado la clave con un nombre, ¿no? Con Carlos Bianchi, que es el entrenador que te da la oportunidad de llegar al primer equipo de Boca. ¿Qué recuerdas de esa etapa en el primer equipo de Boca Juniors? Fue, a pesar de que no jugué mucho, fue espectacular. Era un equipo muy ganador. Todos los días el entrenamiento era buen humor porque el equipo era una máquina de ganar. Cabe recordar que ganó AFA, Libertadores y la final del mundo al Milan. Es de 2003, ¿no? Si no me equivoco. 2003. Era muy, muy placentero entrenar, muy competitivo, pero a su vez es muy difícil entrar en un equipo así, cuando va ganando, cuando las oportunidades son muy, muy pocas o casi ninguna, pero el ambiente y lo que uno aprende con un entrenador como Carlos Bianchi es espectacular, por el solo hecho de que nos trataba a todos iguales. Fue una universidad, como yo siempre digo, de un año extremadamente fructífera para mí. La verdad que tiene que ser una experiencia brutal, y además en un equipo que ya es lo que hemos dicho, ¿no? Que ganó y que además a los aficionados de Boca lo recuerdan muchísimo. Me gustaría que me describieses cómo es jugar en la Bombonera. Es que tiene que ser impresionante. Justo ayer lo hablábamos con mis amigos, justo. Y hay veces que me olvido de contarles, porque ellos saben todo en mi carrera. Y yo les digo, mirá, había una foto de la Bombonera, le digo, qué linda la Bombonera. Y le mandé un audio y dice, la verdad debe haber algo porque todos lo dicen. Que para mí fue el estadio más imponente de jugar. Jugar en Madrid me pareció una wow. Me acuerdo que el primer día sacaba fotos, digo, o sea, en Real Madrid, o sea, lo veía de mi casa hace un mes y hoy estoy jugando acá. Pero como la Bombonera no hay, no te escuchás con tus compañeros de ahí a 1,5 metros, no te escuchás. Explícame eso. Y a su vez, la cancha es grande, la gente piensa que la cancha es chiquita, no, las dimensiones del campo de juego son grandes, se puede hacer buen fútbol. Yo te digo una cosa, Juan, sé y estoy seguro que, fíjate que aquí estamos en España, estamos en Europa, vemos fútbol, vemos estadios, pero estoy seguro que muchísimos aficionados al fútbol darían una barbaridad por ver un partido en la Bombonera, antes que en cualquier otro equipo europeo. No tengas dudas, de eso no me quepa ninguna duda. Es muy difícil de explicar, es espectacular. Y un clásico, ahí yo estuve en un clásico. Boca River. Cuando estaban las dos hinchadas, Sí. Espectacular. Espectacular. Sí, también estuve en Monumentales. Un partido en Argentina no es por nada, pero es otra cosa. Y más cuando se juega algo importante. Y por ahí es, como dicen acá, es too much, es demasiado, pero yo digo, cuando las cosquillas en la panza antes de salir a un campo de juego, Argentina y España, alguna que otra vez, pero Argentina es espectacular. Otro nivel más, estoy seguro que sí. Luego, tú seguiste tu carrera, estuviste en Ferrocarril Oeste, uno de los equipos en los que estuviste, y te llegó la oportunidad realmente, yo diría que donde explotaste fue en Arsenal de Sarandí, que fue tu primera etapa allí. Coincidiste con jugadores como el Papu Gómez, allí se te puso el apodo de violinista. No sé si tú realmente, en ese momento, tú consideras que fue una de las etapas más felices de tu carrera, seguro que sí, pero en ese momento uno tiene de fondo, digamos, como ruido, el pensamiento de
en algún momento quiero ir a Europa? ¿O tú decías, bueno, yo me veo aquí, quiero disfrutar de lo que hago aquí y Europa, bueno, si eso llegara? Sí, no, era muy chico. Yo siempre digo que mi carrera fue una vorágine extremadamente, a ver, pasó todo demasiado rápido. No me dio tiempo a pensar, no me dio tiempo a procesar nada. Sí. Fue todo en una vorágine constante, difícil de detenerme a pensar dónde estaba, en qué situación estaba. Y fue todo siempre así. Lo disfruté, sí, pero me hubiesen gustado que los procesos fueran diferentes. Pero bueno, era muy chico. Y un día para el otro mi representante me llama y me dice, mirá que te va a llamar el director deportivo del Betis, y a las 2 horas me llama y me dice, ¿te gustaría jugar en el Betis? Y yo estaba despertándome de la siesta en la concentración de Arsenal y yo le digo, ¿cómo no me va a querer jugar en el Betis? Le digo, por supuesto, no sé qué. Y a la cuestión de días se hizo todo y recuerdo que siempre cuento una anécdota muy graciosa cuando nosotros vamos a Tandil, Vale, dale. por temporada. Mi representante me decía, no te subas al micro, y la gente, el presidente y el entrenador me decía, vos tenés que subirte al micro porque sos jugador nuestro, no, que ya está hecho, que no está hecho. Bueno, me subo al micro, eran como al bus para ustedes. Sí. Al bus. Y eran como 7 horas de viaje hasta Tandil. Llego a Tandil, está el manager, me da un abrazo y me dice, está vendido el Betis. Cené con el equipo, me despedí, fue todo muy emocionante. Y me tomé un autobús de vuelta a Buenos Aires. ¿Y esas 6 o 7 horas de camino hasta llegar a Tandil, en qué estabas pensando? No pensaba nada, estaba muy, disfrutaba el viaje con mis amigos, yo siempre fui mucho de involucrarme en los equipos, tuve relación con casi todos mis compañeros, la verdad que iba pensando que se podía dar, pero a la vez estaba muy feliz ahí, jugaba, me sentía muy importante, ¿viste? No lo pensé, pero después cuando me dijo eso, fue como que todo muy difícil de procesar, muy difícil. Por eso se denominaba tu fichaje por el Betis como la sorpresa del Opera, ¿no? Los titulares de... Exacto, sí. Fue Sí, todo eso muy que decía que la prensa sevillana no titulaba los periódicos como el fichaje de la sorpresa del Opera. Sí, fue todo muy rápido. Me acuerdo que teníamos el vuelo a las 5 de la tarde cuando yo llego a las 6 de la mañana a Buenos Aires, compro el periódico, toda una página ahí, no lo podía creer, no sé qué, me voy a dormir y el vuelo era a las 5 de la tarde. Digo, bueno, mi familia, todo organizado. Hago el bolso y, bueno, miré. Y siento la puerta del edificio, mi representante a las 9 de la mañana, le digo, ¿qué pasa? Me dice, nos vamos en 2 horas. Y el 6 ya está, el aeropuerto como si fuera, no sé, el aeropuerto de Sevilla, viste que está ahí a 20 minutos, 15 minutos. Sí. El 6 ya está como 45, 1 hora, ponele. Le digo, ¿cómo hacemos? Me dice, agarra una mochila, mete lo que tenga que nos tenemos que ir. Así me fui. Y le digo, mi familia, ya avisa, todos están viniendo. Cuando llegué ahí estaban todos llorando y pasando para migraciones, no sé qué. Viene mi abuela con mi primo que la trae, le di un abrazo y me fui. Así me fui. 12, 13 horas ya estaba en Sevilla con periodistas, gente. Y Arsenal era un club muy chico, muy familiar, de primera división, importante, muy bien manejado, pero no deja de ser un club chico. Sí. Llego ahí con periodistas, con hinchas, y dije, yo sabía lo que era el Betis, pero no sabía la magnitud que tenía hasta llegar ahí. Y yo dije, ¿y esto qué es? Te quedaste loco. Fue todo así hasta el año pasado que me retiré. Siempre fue así. Claro, es que realmente siempre se habla un poco del proceso de adaptación que tiene un jugador y siempre sobre todo se menciona cuando viene de Sudamérica a Europa, pero en tu caso que eras alguien todavía joven, que como tú has dicho, todo se daba muy rápido, tú realmente casi que no tuviste ese proceso de adaptación, porque además la afición del Betis, si algo es muy exigente. También muy cariñosa, pero exigente. Es muy exigente, pero es muy apoya. Es muy exigente, pero a la vez cuando las cosas no salen, cuando ellos ven que el equipo quiere o cuando el equipo se esfuerza, ellos están, ¿no? Yo siempre digo, no es por hacer demagogia, nada, es una afición para sacarse el sombrero, no tuve otro club con esa afición. O sea, mirá que yo he estado en una época muy dura, muy dura, nada que ver a lo que es el club ahora. Y estaban ahí, sí, nos putearon como todo, pero fue más el apoyo que el insulto siempre el apoyo por delante. Y yo no me olvido fácil, para mí a veces me da vergüenza hasta el cariño de las cosas que pone la gente. Sí, hay uno que se ríe, no te dice, no, que
que soy muy malo, que no sé qué, yo también lo entiendo y lo comparto, porque es la parte del ruido, pero es mucho más el cariño y eso para mí, a mí, no sé, es lo más gratificante que hay. ¿Tú qué pensaste al llegar? ¿Cómo? O sea, hemos hablado del tema de la adaptación y demás, pero ¿tú sentiste que Sevilla te acogió desde el primer momento? Sí, sabía que iba a ser muy difícil, sabía que iba a ser complicado, pero confiaba mucho en mis condiciones, sabía que me iba a costar a adaptarme, o me costó, pero sabía que una vez asentado iba a andar bien. Después hay muchos factores en lo que a veces uno influye, uno no, pero sabía que me iba a costar adaptarme. Me acuerdo, yo siempre cuento a mis amigos, la nota que hago con mis amigos en mi pueblo, que me costaba levantar la pelota en un centro. Yo tenía una llegada al fondo y un centro muy bueno, porque era lo que me caracterizaba en Argentina. Sí. Y no podía levantar la pelota y decía, pero ¿qué mierda tiene esta pelota? Arena, no entendía nada. Y no, es la cancha, es otra pelota, es la velocidad de los pases. La gente, por ahí hoy, la adaptación es más corta. Los jugadores se ven más preparados porque las canchas en Argentina no son lo que eran antes, más no son tan pesadas como eran antes. Uh-huh. La adaptación creo que es más corta hoy en día. Pero antes era otro fútbol. Era un fútbol donde todos son rápidos, donde la mayoría es técnicamente muy bueno, donde no es fácil. Era en esa época, bueno, hoy sigue siendo uno de los mejores fútboles del mundo. El proceso de adaptación siempre hay. Corto, largo, pero siempre va a haber un proceso de adaptación. En aquel momento, tú, la primera temporada que tú estuviste allí en el Betis, la primera temporada completa, empezó con Héctor Cooper y terminó con Paco Chaparro, que sí, también, en cierto modo, era una primera temporada que tú ya veías un poco la inestabilidad institucional del Betis en aquella época. No sé qué recuerdas tú de aquellos momentos, de esa temporada. Sí, no, era cambio de técnico constantemente. Con Cooper nos sentíamos muy bien, estábamos muy contentos. El grupo tenía mucha afinidad con él porque era una gran persona, nos trataba muy bien, la relación era muy buena, pero bueno, cuando el resultado no manda, cuando los resultados mandan, no hay otra cosa que hacer, el fútbol es dinámica. Pero yo recuerdo que después de ese semestre, que nos salvamos ganándole a Racing de Santander, después de ese semestre ya una temporada completa y arranco muy bien. De hecho arranco jugando porque Marc tenía un par de problemas y arranco muy bien, sí, muy bien. Después Héctor se va y con Chaparro sigo jugando bien. Tengo 2 partidos muy buenos contra Recre y Español, con mucha confianza, y bueno, después eligió por otro jugador y después ya que sí, que no, que jugaba, que no jugaba, y se hizo medio difícil, pero yo con Héctor arranco muy bien, estaba muy bien físicamente, con mucha confianza. Fueron partidos, una racha muy buena para mí, incluso con Chaparro también, con los primeros partidos que él agarra. Sí, entonces tú consideras realmente esa época relativamente buena como jugador, ¿no? Luego te fuiste cedido al Zaragoza una temporada, ahora luego te voy a preguntar de eso porque lo hemos dicho, tienes 2 etapas en el Betis, luego vuelves de la del Zaragoza y es un Betis distinto porque es un Betis que ya está en segunda y es un Betis que está prácticamente casi tocado y hundido en el término institucional. En aquella temporada ya prácticamente eran los últimos coletazos de Lopera. ¿Tú llegaste a tener contacto con Lopera? ¿Él se pasó a los vestuarios? ¿Tú recuerdas algo de Lopera o de estar con Lopera? Personalmente poco, hablaba más en grupo y con los capitanes. La verdad que era como se mostraba a la prensa, así espontáneo, auténtico, hacían muchas bromas con nosotros. La verdad que tenía más trato los capitanes que nosotros, pero sí he cruzado alguna palabra. Me hacía broma como la hizo en la rueda de prensa cuando me presentó. La verdad que sí, teníamos trato con los capitanes, pero sí, venía en los partidos importantes, bajaba al vestuario, charlaba con nosotros. Creo que era una relación más normal de la que la gente cree. Bueno, en esa segunda etapa en el Betis coincides con futbolistas de una talla espectacular, como por ejemplo Rubén Castro, Jorge Molina, Chile Maná, y son futbolistas que al final pues marcan una época en el Betis. Pero ¿qué jugador te impresionó a ti más en esa segunda etapa? Es una buena pregunta. A ver, sí, yo estaba muy impresionado con Castro porque no lo conocía y la verdad que era una máquina de mover, muy inteligente para moverse. Era muy inteligente para moverse y digo, viste, era muy llamativo cómo se movía, muy técnico, siempre en el momento correcto. Y bueno, después Molina también, un asesino del gol,
un olfato de gol tremendo y la verdad que además de eso eran muy buenas personas. Yo siempre valoro mucho eso, muy buenos compañeros, muy fácil el trato, muy buenas personas y se hace todo muy fácil cuando es así, se hace todo muy fácil, pero teníamos un muy lindo equipo, un muy lindo grupo que bueno, después muchos amigos también, como Carlos García, Damián, hice muchos amigos que a día de hoy sigo hablando y eso es muy reconfortante, pero sí, teníamos un equipo muy bueno. Siguiendo un poco la línea de lo que comentas, imagino que a pesar de la mala situación por la que atravesaba el Betis, guardas un gran recuerdo de Sevilla y nos gustaría preguntarte si guardas algún lugar en especial de la capital hispalense tras esa etapa, ¿no? Que bueno, puede quedar algo distorsionada por el resultado deportivo, pero imagino que gratificante en el lado personal. Sí, de hecho yo me voy a mitad de campeonato en el 2010 y el equipo termina ascendiendo. Me ha mandado muchos mensajes la gente diciendo que era parte y eso me llenó de orgullo y de satisfacción. Así es, así. Pero Sevilla no, increíble. Yo siempre digo que no la pude disfrutar mucho, porque obviamente futbolista no la disfruta mucho, porque no sale mucho, yo tampoco era de salir. Siempre digo a la gente que va a España que vaya a Sevilla, porque es mágico y es espectacular. Yo volví en el 2014 con un amigo porque le había hablado, estábamos jugando en Grecia, nos fuimos a conocerla y quedó loco. Es simplemente espectacular. Yo siempre digo que el año que viene quiero volver, que ahora, bueno, que me encantaría ir de vuelta. Me encantaría ir de vuelta a la cancha y estar con los chicos o con la gente que todavía sigue trabajando de aquella época. Tomarme unas cuantas cervezas y una tapa sin restricción, que es lo que nunca pude. Luego en el test, Juan, te voy a hacer una pregunta por ahí, por ese tema, vas a alucinar, pero de momento ya te dejamos guardado, anotadas las cervecitas aquí en Sevilla, que hay sitios top, hay sitios top. Bueno, no te he dicho, voy a hablarte luego del Zaragoza, de la época del Zaragoza, que tú estuviste en esa época además con jugadores que son en Argentina eran iconos, como Leo Poncio, como Ayala. Supongo que eso a nivel de vestuario y a nivel de adaptación pues te lo hizo un poco más fácil y a partir de ahí tienes que guardar un recuerdo increíble de Zaragoza, que además es un equipo que como el Betis tiene una masa social increíble, pero que quizás ahora a nivel de resultados no está tan bien como debería estar. Son parecidos los clubes, pero bueno, hay cosas que lo hacen distinto también. La verdad que es un club fantástico y bueno, en cuanto a equipo, teníamos un equipo bárbaro como grupo porque éramos poquitos, esto me gustaba mucho, cuando el equipo es corto, si bien a veces te perjudica si tenés lesiones graves, pero viste, se hace más fácil, se hace más llevadero la convivencia. Y después, como decís, con los íconos de nuestro país, como el Ratón Ayala y Leo, bueno, terminaron siendo amigos. Yo a veces cuando voy a Argentina voy a jugar fútbol con el Ratón y para mí siempre será el Ratón. Yo a Fabián le empecé a hablar a los 3 meses y él me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Digo, pero vos tenés que entender, para mí soy el Ratón Ayala, ¿entendés? Era demasiado respeto. Y después, bueno, me fui montando en confianza, siempre con el máximo respeto por lo que significó para mí. Y a día de hoy nos charlamos, siempre responde. El otro día me hizo un favor con un Zoom, con una charla para un amigo que jugó en Boca, que también es ídolo, él lo tiene de ídolo. Y con Leo también. Con Leo he ido a la casa la última vez que fui a Argentina, al campo, a comer un asado. Y vos fíjate en lo que se transformó Leo. Salió en las 6 personas más influyentes de la historia de River. No, allí es un ídolo en River. Para ir finalizando un poco con tu etapa bética en aquella época, también evidentemente preguntarte y conocer por qué decidiste salir del club o si fue de mutuo acuerdo, qué buscabas con el hecho de volver a Argentina, que luego yo diría que te salió bien. Continuidad plena. Yo estaba jugando, yo había arrancado jugando, me acuerdo que había hecho un gol al Huelva de tiro libre, creo que fue esa etapa. Y bueno, yo estaba buscando continuidad, llegamos a un acuerdo y me fui también. Como llegué tan rápido, me fui rápido. ¿Sí? Fue raro. Yo siempre que a día de hoy digo, a ver, no sé si arrepentirme, porque llegué a Argentina y fui campeón del fútbol argentino, cosa que tampoco jamás imaginé que fue el día que lloré dentro de una cancha de fútbol, fue el único día que lloré. Pero me queda la duda, ¿eh? Yo siempre digo a los chicos, ahora que estoy trabajando en la agencia de representación, de Europa hay que irse cuando te echen. ¿Y tú tenías la sensación de que quizás todavía no se te había echado de Europa? No, porque me fui yo, porque tenía 2 años de contrato, porque nadie me dijo que me vaya. Fue un poco raro la salida. No, sí, yo lo que quería preguntarte, sobre todo por esa etapa en Argentina,
¿no? Porque lo has comentado de pasada, pero bueno, yo creo que es un hito muy importante ser campeón de Argentina y me gustaría que hablase un poco más de esa etapa, porque creo que es algo que como argentino tiene que ser muy gratificante. Sí, la verdad que empezó, fue uno de los mejores grupos que me tocó compartir. De ahí empezó todo. Creo que teníamos un vestuario extremadamente ganador y positivo y teníamos, obviamente no somos todos amigos, pero tirábamos todo para el mismo lado. Y cuando nos empezamos a dar cuenta que podíamos conseguirlo, a ver, en cierto modo de presión, pero esa presión linda, empezamos a decirnos, mirá que podemos ser campeones. Llegó 3, 4 fechas antes y decíamos, muchachos, depende de nosotros. Y hicimos una conjura, esa típica palabra que le gusta a ustedes, se conjuraron, no sé qué, y así fue, lo hicimos, fue algo increíble. Y después nos tocó ganarle la Supercopa Argentina a Boca también, y 2 títulos en mi carrera que para mí significan mucho, porque sí, Arsenal es un club chico, la gente no lo valora, la gente menosprecia eso porque es la realidad, pero la realidad dice que fuimos campeones del fútbol argentino, y eso nadie lo va a borrar. Y merecidamente en ese sentido. Además, para Arsenal han pasado jugadores muy buenos. El Papu Gómez, por ejemplo. O sea que ahí había nivel. No sé si tú, Juan, luego cuando vuelves a Europa, que vas a Grecia, a Trípolis, tú me dijiste antes que tenías la sensación de que a lo mejor se te quedaba un poquito esa espinita clavada. Esa vuelta a Europa, al equipo griego, va en cierto modo por el hecho de decir, quiero volver a darme la oportunidad y quiero volver a demostrar a mí mismo que puedo jugar en Europa, o a qué respondía esa vuelta al viejo continente? Sí, yo a Grecia no fui muy convencido y bueno, de hecho firmé 3 años de contrato y me fui al año y medio. Y también arranqué ahí, más o menos, porque ya tenía un equipo armado y el equipo andaba bien. Y bueno, fue la segunda etapa que empecé jugando, que me sentí muy bien, que jugamos el repechaje de Europa League. Y bueno, después también pasaron un par de cosas. Fue el único lugar donde en mi vida y en mi trabajo tuve, no problemas, pero no llegamos a... No te sentiste al 100%, sí. Sí, no, fueron cosas raras que pasaron y entonces yo creo que no quise estar ahí, llegamos a un acuerdo mutuo y me fui. Fue el único lugar donde tuve inconvenientes en el trabajo. Además, yo te quería preguntar... De hecho, terminó bien porque llegamos a un acuerdo y me fui en buenos términos. Yo te quería preguntar, Juan, porque yo hace poco hablaba con un chico venezolano y él me contaba que como joven sudamericano, el sueño de esos niños es triunfar en Europa. Realmente es cierto, ¿no? Eso de que el sueño de todo sudamericano es triunfar en Europa, ¿o piensas que ganar también títulos en tu país y jugar y ser una leyenda en tu país es igual de importante? No, a ver, si se puede triunfar en nuestro país, está bárbaro, pero el jugador argentino siempre quiere jugar en Europa, porque nosotros que vemos de chiquito el fútbol europeo. Obviamente sí vemos Boca, River, el fútbol, pero lisa y llanamente, como decimos nosotros, lo mejor está en Europa. Es simple, en los clubes más grandes, donde ganas más dinero, donde juegas mejor fútbol, donde están los mejores futbolistas del mundo. Es así, la explicación es muy corta. Y siempre el jugador argentino dice, no, porque quiero pegar el salto a Europa, la famosa frase, pero es así. Obviamente, si te haces un contrato largo Boca y River, donde pagan espectacular, donde estás en lo más top de Sudamérica, pues como son esos clubes, pero aún así, hoy en día, el jugador le interesa Europa. ¿A quién no le interesa Europa? No estoy hablando ya de España, sino otras ligas que tienen menor renombre, pero que se juega también mejor. En Grecia, Juan, todo el mundo conoce a Grecia, Chipre, son países que la afición en algún momento puede incluso ser excesivamente fervorosa o excesivamente, no sé. Y hay dirigentes que, bueno, hay algunas historias que yo leo, escucho de futbolistas que entre los dirigentes que son muy excéntricos, que son algunos increíbles. ¿Tú tuviste alguna historia con los aficionados, con los ultras, que allí son, la verdad que es una locura, en Asteras Trípoli? O en ese sentido, mira, te tocó un equipo relativamente tranquilo, porque siempre hay algo que... La verdad que nosotros, exacto, me tocó un equipo muy tranquilo, no teníamos ultra, no teníamos hincha, como decir, uy, qué locura, qué presión, la verdad, Sí. no fue así. La verdad, en ese sentido, no pasó absolutamente nada. Sí era bravo cuando íbamos a Panathinaikos,
Olympiacos o a Salónica cuando íbamos a Aris y a PAOK. no me acuerdo, PAOK, exacto. Ahí sí se notaba el ambiente. Que tú realmente te encontrabas en Ecuador cuando sucedieron los terremotos del 2016. Sí, sí. Y creo que tienes además una historia, la verdad que increíble, casi surrealista. Increíble. ¿La Giralda de Sevilla o el Obelisco de Buenos Aires? ¿Birra o mate? ¿Milanesa o un plato de jamón serrano? Está siendo muy buena, muy bueno, me gusta. Bien, bien, bien. Muy buena, está muy buena. ¿Messi o Maradona?